¿Hay que portarse mal? Según psicólogos italianos, ser buenos es dañino para la salud. De no creer, Japón, una tortuga interrumpió durante media hora el servicio de trenes en Aichi. La versión indica que la joven, por causas que se investigan, le dio una profunda dentellada al pene de su acompañante, quien reaccionó con violencia y la golpeó en la cabeza hasta dejarla sin conocimiento. Yo no hago periodismo para ganar dinero, para divertirme. O como hago televisión para divertirme. Se llama Héctor Ricardo García. Hablar de él es contar la historia de Crónica y a su vez recorrer una buena parte del periodismo argentino. Alguna vez confesó que de pequeño quería ser cantante de la orquesta de D'Arienzo y tener una novia que trabajase en Gatti Chávez. Ninguno de los dos objetivos pudo cumplirlos, pero no se dejó abatir. Mucho antes de que se hablara de multimedios en la Argentina, él ya había montado el suyo. Beto Casella, escritor, periodista, revista Gente. Es como el Sandro de los medios periodísticos, ¿no? Porque es enigmático, claramente popular, me parece que sabe lo que la gente quiere. Mario Gavilán, periodista. Yo siempre digo, con todo respeto, más allá de la amistad, que García es Gardel, Boca, Perón, o sea, todo lo que de alguna manera movilizó y moviliza todavía lo popular en este país, ¿no? Jorge Mansur, periodista, escritor. Él tiene una teoría interesante que no es muy intelectual, pero que coincide con la de muchos intelectuales contemporáneos, que el sensacionalismo en el periodismo existe porque es la esencia. Aunque le dicen gallego, nació en Buenos Aires un 18 de noviembre de 1932. Es hijo único. Su padre, Héctor García, trabajaba en la aduana. Su madre, María de los Dolores Elisa Vadillo, Lola, era ama de casa. García nació en pleno centro de Buenos Aires, en Carlos Pellegrini y Córdoba, por lo menos vivió su infancia ahí. No era precisamente un chico aplicado a los estudios, digamos, ¿no? Le gustaba mucho el fútbol, le gustaba mucho la calle. ¿Es verdad que en vez de caramelos comprabas diarios? ¿Es verdad? Sí, es verdad. Su revancha era decirle a los pibes, está bien, yo me como las heces, tengo un 4 en matemática, ahora decime cómo tituló Crítica hace 2 días el diario. Se sabía los títulos y los copetes dicen de memoria. Además de su obsesión por el periodismo, García sostuvo otras pasiones que debió abandonar por mandato familiar. La madre entra a la cocina, no lo ve, se entra a preocupar porque se larga un diluvio. Sale a buscarlo por la cuadra de los kioscos por ahí, no lo encuentra y lo encuentra paradito frente a un afiche de la orquesta de D'Arienzo que anunciaba una presentación en un club de fin de semana. Lo agarró de la oreja, lo trajo y le dijo, ¿qué haces acá? Y dicen que ahí reveló su verdadera pasión, García. Le dijo a la madre, mamá, quiero ser cantor de D'Arienzo, quiero ser cantor de tango. La vieja le pegó 2 cachetazos y dijo, anda a estudiar matemática, que sos un burro. Cursó los estudios primarios en la Escuela Roca. Allí tuvo su primera experiencia como periodista. Más tarde, en la escuela secundaria, con un mimeógrafo donado por Noticias Gráficas, editó El Estudiante, un periódico escolar. No leía ni a Salgari ni a Julio Verne. Las historias de la infancia de García parece que pasaban por el diario. ¿Sí? Su cultura general dependió del diario.
siguió la guerra y ahí aprendió geografía. Dicen que en algunos escritos de él, de adolescente, aparecían historias de la guerra donde inventaba personajes en función de una noticia. Cuando murió su padre tenía 13 años y se ganaba la vida como canillita. Abandonó el secundario porque consiguió un puesto de cadete en el diario Democracia. Luego continuó el Nacional. Típico cortador de cables, casi un cadete. Yo creo que ahí fue donde aprendió lo más importante del ABC del periodismo. Dejó de ser cadete y ascensorista para convertirse en ayudante de fotógrafo. En poco tiempo se convirtió en un profesional de la lente. Fue fotógrafo de Clarín, El Laborista y Crítica. Me parece que debe haber sido uno de los primeros fotógrafos freelance. Me parece que él es como debe haber inventado esa figura en aquel momento, porque sacaba fotos por su cuenta, independientemente de lo que le pedían en el diario. Parece que el muchacho se enteraba de un accidente automovilístico o de algún episodio policial y salía rajando. Creo que tenía una motito. Su primera esposa fue Araceli Adelaida Rodríguez. Él vivía en la vereda de enfrente del consultorio del dentista donde ella trabajaba. Un día le propuso matrimonio. Se casó a los 21 años. Tuvo una hija, María Elena. Se separó 10 años más tarde. Él mismo reconoció, me parece, que aquel primer matrimonio se terminó porque él no podía, de alguna forma, coincidir una vida más o menos normal con una vida de cierres todos los días. La actriz Ethel Rojo fue su segunda esposa. Estuvieron casados más de 10 años. Con Ethel viví 10 años. Y después nunca más, papeles nunca más. No, me casé por Radiolandia. ¿Por qué por Radiolandia? Viste, en Radiolandia había una nota que decía que yo tenía un romance con Ethel Rojo, lo guardé en los bolsillos cuando me decían, ¿vos estás casada con Ethel? Sí, mostraba así. A pesar de la separación, García aún la recuerda como a una gran mujer. Es un hombre que ha destrozado corazones, García, pero ¿cómo? Y si eso es bueno, buenísimo, póngase contento. Se pone colorado. ¿Te volverías a casar? No, juro que no. ¿Por qué? ¿Te asustó? ¿Le tenés miedo a las mujeres? No, yo creo que la libertad no tiene precio. ¿Viste? Este país luchamos por la libertad durante 10 años, y bueno, ahora que la tengo, no tengo ningún rencor contra nadie. Ni contra Ethel, que la quiero mucho, pero no. Pero no volverías a casar. No. ¿Y no estás solo? ¿No te sentís solo cuando llegas a tu casa? No. ¿Y qué estás solo con tus cuadros? Porque él tiene una pinacoteca impresionante. O con tus... No. ¿Qué haces? ¿Sabes qué lindo llegar sin saber a qué hora llegás? A las 3, 4, a las 2, a las 5, no sé. Tiene una hija con la que tiene una muy buena relación, por lo menos hasta hace un tiempo. Pero me parece que su vida serán sus gatos. Digo, los gatitos que tiene en su casa, ¿no? A eso me refiero. Considera que su amor era el periodismo y que eso le ha costado todas sus parejas, ¿no? Después hay como mujeres misteriosas que pasaron. Su vida personal es una vida muy tranqui, por lo que yo sé, de ir a comer con sus amigos, invitar a su casa, viajar y comprar algunos souvenirs en el exterior, pero es un hombre de una vida muy relajada, dedicada fundamentalmente su vida a la profesión, ¿no? Ya sea como empresario y como periodista. En el próximo bloque, ¿cómo fue que Héctor Ricardo García creó hace más de 30 años el primer multimedios del país? Continuamos viendo Biografía no autorizada de Héctor Ricardo García. El próximo domingo a las 23, Biografía no autorizada de Carlos Chacho Álvarez. Sus primeros pasos como empresario periodístico los dio en el 50. Tenía apenas 18 años y junto a un amigo editó la revista Sucedió. Solo aparecieron 4 números. En el 54, junto a 3 socios, alquilaron una pieza para montar la redacción de Así es Boca. Fue su primer gran éxito.
Ese año, Boca salió campeón después de una década de fracasos. La revista se agotó de inmediato. Les sirve para instalarse entre los hinchas de Boca fuerte y además se completó su suerte porque la competencia que había en los medios partidarios, que era una revista algo así como Mundo Boquense, se funde y deja de salir. Y Así es Boca, su revista queda como la única alternativa para los hinchas como revista partidaria. Alentado por el éxito de Así es Boca, en 1955 editó la revista Así. En el número 1 publicó el primer reportaje a Perón en el exilio. En pocas horas agotaron los 80.000 ejemplares. Fue la revista que más vendió en la historia del periodismo argentino. Vendía 500.000 ejemplares por edición y salía 3 veces por semana. ¿Pero qué cifras se manejaban entonces? Cifras increíbles, increíbles. Era complicado meterse con el tema Perón, digamos, en 1955-56, cuando no se lo podía ni nombrar, cuando algunos medios lo nombraban como el tirano prófugo. Y García se anima a hacer una tapa con Perón, con fotos donde Perón habla desde su exilio. El 29 de julio del 63 apareció el vespertino Crónica. Competía con 6 diarios de la tarde. Hoy es el único que queda de todos ellos. Crónica nació en un departamento. Ay, contá, eso me divierte. ¿Cómo? Sí, nació en un departamento de la calle Corrientes 1585. Sí. Eran 2 departamentos unidos, tiramos una pared y hicimos una oficina. Ahí empezó el diario. Yo tenía 28 años. Luis Alberto Quevedo, sociólogo, especialista en medios. En Crónica era tan importante el diario colgado en el kiosco como el canillita que decía el titular, que vendía el diario a través de los titulares, ¿no? Crónica lo hicimos con un respaldo económico muy grande porque teníamos lo que habíamos ganado con la revista Así. Así es, claro. O sea, nosotros podíamos... También hay un mito de que yo dije que el diario a los 29 días se iba a cerrar si no se financiaba. Es mentira, porque la revista Así era la plata la contaban, la pesaban, no la contaban. Era un paquete de plata así, era mucha plata. O sea que empezaste con eso. Claro, empezamos con una base muy sólida, económica y profesional y técnica, porque teníamos todo el respaldo de la revista Así. El diario Crónica, en la década del 60, 70, tuvo ventas de 500.000 ejemplares, 600.000 ejemplares. Y lo hizo un diario totalmente distinto, un diario que publicó en la tapa hechos policiales, hechos deportivos, noticias curiosas, y bueno, y el público lo aceptó. Crítica fue el diario que tomó como modelo para editar Crónica. Lamenta no haber conocido a Natalio Botana, el periodista que aún hoy más admira. El diario Crítica, de Natalio Botana, de la década del 10-20, introdujo las tiras cómicas, introdujo color muy tempranamente, introdujo un tipo de gráfica totalmente desconocida, fue multimediático también, tenía una radio, tenía noticieros en cine, tuvo una productora de cine, Natalio Botana, tuvo esa pretensión también de estar allí presente al lado de los acontecimientos, y García sigue esa tradición. Crónica no es un diario de primicias políticas o económicas. García determinó que desde sus tapas el sensacionalismo sea su marca de fábrica. Crítica contaba con un suplemento cultural con firmas como las de Roberto Arlt y Jorge Luis Borges. Crónica le reserva un espacio menor a los hechos culturales. Hace 30 años cuando salió Crónica, se comentaba así, para desprestigiarla, que uno tomaba un ejemplar, hacía así, salía sangre. Yo soporté 20 años, 25 años esa acusación. Hoy en día, todos los canales abiertos, canales de cable, los diarios llamados más serios del país, entre comillas, publican gente sin vida. Yo sé que durante algún tiempo le molestó el cartelito de sensacionalista, de que exprimís el diario y sale sangre. Sé que ahora no, sé que ahora se mata de risa, básicamente porque muchos siguieron ese camino. Un día pasé por Madrid y compré el diario ABC, que es el diario más católico, derechista y franquista del mundo, y publica en la tapa 2 siones muertos dentro de un auto. Si yo compré un ejemplar, hice un cuadro así grande y lo tengo colgado en mi escritorio. Cuando la gente viene, entra y me dice, ¿y eso qué es? Digo, estos son los cadáveres españoles. Las patas de su formación periodística son lo policial, lo más escatológico de la política y el deporte. Cuando no existe la noticia,
La inventa. No duda en convertir en títulos de primera plana, con letras catastróficas, hechos sin importancia que apenas merecerían una humilde columna en la penúltima página. Crónica utiliza muchísimo, intensivamente, la fotografía, el dibujo, el gran titular, digamos, una economía retórica que se basa más en las grandes letras y en los grandes titulares que en artículos muy extensos. Crónica impuso un nuevo modo de presentar la primera plana. Ofreció noticias policiales junto a políticas, del espectáculo y deportivas. Más tarde, el resto de los diarios le copiaron ese estilo. Es un diario que fue pensado para leer en los medios de transporte, por ejemplo, ¿no? Es un diario de colectivo, de tren, de subte, ¿no? Un diario que tiene un formato pensado para aquel que lo lee en una situación que no es la situación del diario burgués del siglo XIX, que es el diario que se despliega en el hogar o en un café importante, ¿no? Es un diario que se lleva abajo del brazo. Hace unos años discutió, no sé si con el director de ámbito financiero, con Ramos, que le criticaron un título, onda, joven asesinó a su abuela octogenaria, que yo tituló 5 columnas. Y él le decía a Ramos que era tan amarillo ese título como titular en ámbito es imparable la estampida del dólar. Que el efecto para el lector, es cierto que el target o el destinatario es distinto. Ahora, el punch es idéntico, es cierto. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. A fines de 1965 compró Radio Colonia y puso a Ariel Delgado al frente del informativo. Hacíamos todo en 3 habitaciones. Reconocería el propio Delgado. Radio Colonia tenía un tipo de información que constituía un producto muy atractivo para una Argentina desinformada por la censura o por el control militar o por la imposibilidad de dar noticias en territorio nacional. Radio Colonia ocupó durante las distintas dictaduras un lugar de oxígeno informativo muy recordado. Jacobo Timerman, exdirector del diario La Opinión de Buenos Aires, denunció que el gobierno fascista de la Argentina hizo de sus métodos de represión una política de exterminio en la que miles y miles de personas han desaparecido. Timerman inició su exposición describiendo la forma en que se lo torturó en la cárcel argentina, en una cama desnudo y con los brazos estirados. Dijo: me aplicaban shocks eléctricos. Pero no se le puede atribuir a Radio Colonia o a García una pretensión ideológico-política que fuera, bueno, cómo horadar o destruir al gobierno militar desde la vecina orilla, sino que era parte de su negocio. Tenía que ver mucho en aquella época con que los medios argentinos tenían que acallar, tenían que autocensurarse mucho. Entonces uno sintonizaba a Colonia para enterarse realmente de lo que pasaba, pero en todo caso García supo leer en aquel momento que podía funcionar, una radio ubicada a la izquierda de todo, en el 550, la radio uruguaya, con publicidad en algunos casos uruguaya, y sin embargo un fenómeno de audiencia impresionante. Las ideas nacionalistas de García fueron puestas en práctica cuando visitó a las Islas Malvinas en 3 oportunidades. Su estadía más escandalosa fue la segunda, en el año 67, cuando un grupo comando argentino, liderado por Dardo Cabo, desvió el vuelo de aerolíneas con rumbo a Río Gallegos, haciéndolo aterrizar en Puerto Stanley. García sabía que el objetivo de ese viaje era la toma de las islas y quería que Crónica fuera el único medio presente. Estoy seguro que si el operativo Cóndor hubiera sido rematado, digamos, como se planeó, no sé qué hubiera pasado, porque ahí había 6 policías desarmados y un gobernador vestido de gobernador a usanza de los ingleses. Pero en ese operativo, ¿vos qué hacías? ¿Fuiste como periodista o formabas parte del comando? No, fui como periodista. Para la historia fue el operativo Cóndor. Para García, el episodio representó un récord de ventas y una clausura temporal del diario por parte del gobierno. Él sigue poniendo las Malvinas, digo, le roba el pie de página al diario para ponerlo.
Las fotos que García sacó en la isla fueron requisadas por la policía. A finales del 68 realizó su tercer visita. En nombre de Crónica, aterrizó con un avión precario, intentando contar la estadía del canciller inglés en las islas. Pero fue detenido. Terminó preso en la bodega del Endurance, un buque de la Armada Real. Bueno, fue una cosa accidentada porque yo creo que el avión había tenido un aterrizaje de emergencia, creo que se le rompió una parte cuando bajaron. También hubo un problema diplomático. En 1969 informó en Crónica acerca de las luchas estudiantiles en Córdoba. Para ello creó una palabra, el cordobazo, que se haría histórica. El gobierno de Onganía le clausuró el diario. La palabra cordobazo se hizo popular a través de Crónica, porque en aquel entonces los diarios le daban muy poca importancia a los temas tan importantes como fue el cordobazo. En el próximo bloque, las mejores anécdotas del gallego García para ganar la batalla del rating en su Canal 11. Continuamos viendo biografía no autorizada de Héctor Ricardo García. El próximo domingo a las 23, biografía no autorizada de Carlos Chacho Álvarez. El primer multimedio del país lo inventé yo en el 70. En el 70 teníamos Crónica con 13 ediciones, la revista sí vendía 1.500.000 ejemplares por semana. Teníamos Radio Colonia y Canal 11. En 1970 compró Canal 11 y su primer gran evento fue la transmisión de la pelea por el título del mundo que sostuvieron Carlos Monzón y Nino Benvenuti. Cuando él se convierte en titular de Canal 11, no era un tipo que diera muy bien en cámara, pero sin embargo, él se animaba a conducir algunos de sus programas. El aspecto, sus corbatas, sus camisas, su tono de voz y su lenguaje no eran una limitación para estar frente a una cámara. Ahí el perfil era alto. Me acuerdo que hacían 4 hombres para Eva. Y el teleteatro no andaba muy bien. Y una noche decidió hacer 5 hombres para Eva. ¿Te acordás? Sí, como no tenía audiencia, un día digo, ¿qué hacemos? Digo, pero no estaba en Argentina, estaba en Madrid. Entonces llamé a un locutor y le dije, mira, vamos a empezar a hacer flashes de las 8 de la noche, diciendo esta noche, desde Madrid, la voz que todos quieren escuchar, algo así, no me acuerdo bien la frase. Y todo el mundo se jugaba que era Perón. Entonces estábamos todo el día, de las 8 de la noche hasta las 12, y al final a las 12 había que rematar. Y entonces, ¿qué hacíamos? Terminó el programa, por supuesto la voz esperada fue la de Rousselot, de acuerdo como si fuera. El rating subió. En noviembre del 71 puso en el aire por primera vez Yo me quiero casar, ¿y usted? Conducido por Roberto Galán. Al año siguiente estalló el escándalo porque habían casado a una mujer y a un hombre con pedidos de captura por estafas. Los noticieros de Canal 11 eran de 15 minutos. Se lo llamé a Luis Clur, que era el gerente de noticias, ahora en Canal 13, y le dije, mira, vamos a hacer un noticiero de 1 hora y media al mediodía, de 1 hora y media a la tarde y 1 hora y media a la noche. Y me dijo, nada, es un chiste, yo me voy. Porque de 15 minutos por día a 3 noticieros de 1 hora y media, te imaginas que la diferencia era abismal. Otro de sus éxitos fue Matiné, un magazine de la tarde. Tiene unos picos de audiencia espectaculares, así de 18, 20, 25 puntos, una cosa, destrozaba todo lo que tenía enfrente. Era una incoherencia total, a tal punto que a mí, a Gerardo Sofovich, nos invitaron a ir a Televisa, a México, a enseñar cómo se hacía ese programa. Vos no podían entender que era un programa en vivo de 5 horas, y decían los mexicanos, me decían, pero ¿hay un libreto? No hay libreto. ¿Cómo no hay libreto? ¿Y el animador qué dice? El animador sale y habla. Pero no puede ser. Cuando él agarra Canal 11 en la década del 70, yo creo que es la primera vez que el Canal 9 de Romay pierde el liderazgo en el rating. En algunas charlas que tuve con Guar Mestre, con todo respeto también, se lo dije, ¿no? O sea, ustedes trataron de llevar Canal 13 a una copia de lo que era Canal 11, o sea, de lo que es García. García es un producto muy genuino, muy definido. Tratar de imitarlo es perder.
en un plazo de 1 año y pico, llegamos a tener el liderazgo de Canal 11, ¿no? En la época nuestra de Romay, Boar y yo, el ganaba plata del canal número 1. El segundo hacía la plancha y los demás perdían plata. ¿Y en este momento? Pierden todos. Con el gobierno militar de la NUCE andaba pésimo. Estaba claramente jugado a la vuelta de Perón. El 17 de noviembre del 72, Perón regresa al país por primera vez. Todos los canales transmitían en directo. La Casa Rosada los intimó a cortar la transmisión. Solo Canal 11 continuó en vivo. García sostiene que gracias a la televisión, aquella noche salvaron la vida del general. En ese momento, el general Perón, decían sus partidarios, lo tenían preso, no lo dejaban salir, ir a Gaspar Campo. Las versiones por el lado del gobierno eran totalmente contrarias. Avanzaba la medianoche, la orden que llegó es de que los móviles tenían que levantar su guardia en Ezeiza. Los demás canales cumplieron, nosotros no. Seguimos, pese a los llamados, seguíamos. Y de alguna manera, después, recordando ese episodio, tal vez, como decía Héctor, no sé, salvamos la vida de Perón. Porque en definitiva el único testigo mediático, así, el único medio que estaba era Canal 11, ¿no? Un día del 73 se despertó con una pistola en la cabeza. No se mueva García. A partir de este momento su vida depende del Ejército Revolucionario del Pueblo, le dijeron. El ERP elige a Crónica para que emita un comunicado respecto de a quienes querían y a quién no en aquel momento, a quienes rechazaban en ese momento del gobierno nacional, y eligen Crónica, no por nada. Es ahí donde secuestran a García y lo obligan a emitir ese comunicado, que de hecho se publica y, como habían pactado, al día siguiente de publicarse lo liberan. El 1 de julio del 74, tras el deceso de Perón, García tituló la primera plana del diario con una sola palabra: murió. Algunos peronistas se ofendieron porque no nombré a Perón. Curiosamente, el diario Noticias, que era de los Montoneros, publicó el mismo título, la misma tipografía, y decía dolor. O sea, creo que no estábamos tan equivocados. Tan lejos. Además, la muerte de Perón se estaba preanunciando hacía 5 o 6 días, ¿no? A finales del 74, López Rega le clausuró Crónica, canceló su licencia de Canal 11 y prohibió la publicidad en Radio Colonia. Crónica estuvo 1 año sin aparecer. López Rega soñaba con quedarse con Canal 11, que entonces era mío, sí, con Radio Colonia y con Crónica. Sí. Me mandó varios emisarios para negociar, y sí, yo no sé negociar, además yo no sé tener socios. Sí. La única vez que tuve un socio en Canal 2 me fue muy mal, así que no, dije que no. Finalmente, García fue obligado a retirarse y el canal fue expropiado. Yo estaba en el canal el día que lo tomaron a punta de pistola. Se hicieron cargo del canal y yo creo que de alguna manera eso fue un paso atrás en la historia de la televisión argentina, ¿no? Porque el mismo padecimiento lo tuvo Guar y lo tuvo Alejandro en el 9. De los 30 millones de dólares que Isabel Perón y López Rega le hicieron perder, pudo recuperar 6,5 millones recién en el 81 y luego de un largo juicio. En el próximo bloque, el gallego García funda Crónica TV y nuevamente crea un estilo. Llevo 14 presidentes en contra. ¿14 en contra? Todos. ¿Este también está en contra? Sí, nos odian todos nosotros. Con los militares del proceso tampoco tuvo buenas relaciones. No bien se produjo el golpe, lo encarcelaron en el mismo barco en el que estaban presos Menem, Cafiero y Lorenzo Miguel. A los 20 días recuperó la libertad. Nunca le dijeron por qué lo habían apresado. Juntaban todos los títulos de Crónica, que eran
No te digo que eran audaces, porque la audacia en ese momento no se podía encarar, pero nosotros hemos publicado cosas que no publicaba nadie. Por ejemplo, yo recuerdo la detención de Timerman en toda la tapa de La Quinta, con fotos y todo. Fuimos el único diario. Cuando mataron a Santucho, fuimos el único diario. Ahí tuve prófugo 20 días. Tampoco tuvo buena suerte con el gobierno radical. Había ganado la licitación de Canal 11, pero ni bien Alfonsín asumió la presidencia, anuló por decreto esa licitación. Los radicales y los peronistas usaron la ley, también entre comillas, del gobierno de Videla, prohibiendo a los medios gráficos tener un medio electrónico, una radio, un canal. El artículo 45 y 19, dedicado a mí según el almirante Macera. ¿Fue hecho a medida? Sí, tengo 2 hechos a medida. En 1987, por medio de Radiodifusora del Carmen, se convirtió en licenciatario de Canal 2. Tele 2 informa para saber lo que realmente pasa. Comenzó la guerra política. Duros conceptos del presidente de la nación para Carlos Menem. Raúl Alfonsín afirmó que es el peor gobernador de la Argentina. Tele 2 tuvo un buen año profesional, ¿no? Con programas con Tato, Neusta, o sea, noticia muy fuerte con Pique, con Pérez Basó. Cuando ya en los 80 García se hace cargo temporariamente de Canal 2, es impresionante lo que subió en rating, tenía programas de 30 puntos de rating, Canal 2, aunque ahora parezca mentira mencionarlo. Él tiene un acuerdo empresario en aquel momento con Irusta Corné, que termina prácticamente rompiéndose después de un año, por razones evidentemente empresarias. Al año siguiente, a consecuencia de problemas judiciales, perdió todo. Ese chiste, dice, me costó $12 millones. En julio del 93 declaró que la televisión había sido su gran amor, pero que se había terminado. Ese desamor duraría poco. El 3 de enero del 94 inauguró Crónica TV, un canal de noticias que transmite las 24 horas del día. Transmite para todo el país, incluidas las Islas Malvinas, la Antártida y América, Crónica Televisión mediante el satélite argentino Nahuel. Yo le regalé un año, hasta que prendió en todo el país. Hoy en día tenemos 908 canales en todo el país. Hagamos algo que realmente lo obliga a los demás medios a estar en consonancia con nosotros. Entonces empezamos a salir en directo de todos los lugares, AFA, tribunales, gobierno, parlamento. Técnicamente estamos equipados y todo el mundo sabe en la televisión para hacer cualquier cosa. Tenemos 31 microondas fijas en la capital, tenemos 8 camiones exteriores y 6 telepuertos. Terminar con el tema de los coaxiles, que de alguna manera era la disputa entre los canales, incorporamos las unidades satelitales, los famosos telepuertos. Perdóname la pedantería, decir que los telepuertos los empecé a usar yo en Argentina y hoy en día todos los canales tienen. La técnica cambió y hay que acompañarla. Ahora hablamos de la CNN que inventó esta idea de estar donde ocurren los acontecimientos. Bueno, Crónica lo inventó hace muchos años, pero bueno, en acontecimientos no tan nobles como los que se propone la CNN. Me puse a ver Crónica TV, ¿no? Le digo, Pedro, está lleno de policía en la puerta de casa. Radio Rivadavia creo que fue que dijeron que Crónica Televisión estaba dando el suicidio de Alfredo Yabrani. Nosotros acá en la puerta no sabíamos nada. Llega primero porque tiene primero la información para llegar primero y esto supone un mecanismo industrial de producción, supone de una alianza estratégica para tener esa característica, ¿no? De que sus productos son así, son estar donde ocurren los hechos policiales, sobre todo más importantes, ¿no? Último momento, primicia de Crónica Televisión. Crónica TV se caracteriza por tener el récord de las primicias. Se jactan de hacerlo sin siquiera editarlas. Tuvo la astucia de hacer del error un estilo. En estos últimos 2 años ha pifiado algunas primicias justamente por el apuro. Digo, podemos acordarnos ahora del cartelito Ganó Meijide en la provincia de Buenos Aires. Gracias por mandar todo en crudo. Muchísimas gracias. Bárbaro, Crónica.
no recorten nunca nada de lo que filmen en nuestro país. El manejo de tiempo en Crónica es mucho más laxo. Pronto puede hablar una mujer, no sé, en Puente de la Noria, media hora. Mientras que en otros canales hubiese sido cortada en 30 segundos, ¿no es cierto? Eso establece un fenómeno de comunicación, digamos, con aquel afectado, con el cual la gente se identifica, porque es una persona en carne y hueso que está ahí, no es una noticia abstracta, digamos. Momentos donde teníamos que definir muy bien qué hacer con determinados temas, con la muerte de Carlitos Menem, por ejemplo, con imágenes que nosotros teníamos, por difundirlas, no difundirlas, el costo que eso significaba a lo mejor en las críticas, incluso con la muerte de Olmedo también. El asalto comenzó a las 13:35, cuando los 4 delincuentes ingresaron a la agencia de viajes. Cuando estaban por escapar con el dinero, cerca de $25.000, fueron intimados por policías. Tras una tensa negociación encabezada por el comisario mayor Carlos Navedo, depusieron su actitud y entregaron sus armas, al cumplirse las 2 garantías pedidas por ellos. La presencia del juez y la cámara de Crónica Televisión, el único medio que registró la entrega. Si vos miras los noticieros serios de hoy, y cuando digo serios, lo digo casi como un chiste, digamos. Lo que para el establishment está mejor que Crónica TV. Esos noticieros hoy tienen mujeres que dan a hacer horóscopo, noticias de espectáculo, de chisme, y bajo la apariencia de una formalidad de abrir con la situación, la crisis de Putin en Rusia, sí, abren así, pero 2 bloques atrás está Rodrigo también. Hace pocos días, un niño de 9 años se encontraba junto a su madre en el primer piso de la parroquia. Inesperadamente, el chico caminó sobre el vidrio que cubría una claraboya, la cual se dio por el peso del menor, y este cayó al vacío desde una altura de 6 metros. Sin embargo, lejos de pensar lo peor, el niño cayó sobre los brazos de la imagen del Cristo de la Esperanza, luego se deslizó sobre la imagen de otro santo, al que le quebró la mano, y el pequeño, milagrosamente, salió caminando ileso de la parroquia. Crónica TV te puede estar pasando el enano pitufo, te corta y te pone a De la Rúa en Casa de Gobierno. Simultáneamente con TN, porque digamos tampoco hay que ser mezquinos en esto. No es que Crónica no cubrió el hundimiento del submarino atómico ruso, ni... No, le dio el mismo despliegue al resto. Después se diferencian. Almagro exclusivo se esposó donde le vendieron una PC y no se la entregaron. Enseguida un nuevo informe. ¿La orden, señora? A ver, ¿la puede mostrar la orden? Por favor. ¿La orden la podría mostrar? Cada 2 horas llega un juez que nos impide o se intima a entregar o nos amenaza con allanarnos el canal si no le entregamos el tape de tal hecho. ¿Puede mostrar la orden, por favor? Orden de allanamiento, a usted no tengo por qué mostrarle nada. Estamos trabajando en el canal de Crónica Televisión, señor. Está ingresando. No ha mostrado la orden, señor. Le he mostrado a quien corresponde en su momento. ¿Quién la ha mostrado? En el próximo bloque, Héctor Ricardo García, el primero y único en llevar los títulos tamaño catástrofe a la televisión. Continuamos viendo biografía no autorizada de Héctor Ricardo García. El próximo domingo a las 23, biografía no autorizada de Carlos Chacho Álvarez. ¿Cuál es su visión de los multimedios hoy en día que tienen tanto poder? Pues no sé si tienen tanto poder. Creo que tienen menos audiencia y menos fuerza que en la época nuestra. Pero son dueños de varios canales, de varias revistas, de varios diarios. Es impresionante el poder en ese sentido que tienen, ¿no? La influencia sobre la gente. Perdón, ¿para usted qué es el poder? Es el manejo de opinión. No. Lo apasionante hacer periodismo, como vos haciendo televisión, lo que vos estás haciendo acá, lo están viendo en este momento, no sé, 10 millones de personas. Y yo cuando escribo algo, hago un título, sé que ese título lo van a leer 2 millones de personas, o 3 millones, no sé.
Es el poder de que tu pensamiento se reproduzca. Un burro sospechado de asesinato debido a que supuestamente mató de un mordisco a un campesino permanecía hoy arrestado en un poblado de la localidad colombiana de San Cayetano. Se llevaron un gran susto cuando en pleno velatorio de el presunto muerto telefoneó para comunicarles que se encontraba muy bien y que deseaba regresar al hospital del que se había escapado. De la Rúa tomará sopa. Último momento. Caroso está con faringitis. Así es, el perrito cachetón celeste que me acompaña todas las tardes tiene un poco de dolor acá en la garganta. Carosito, que te mejores pronto, es el deseo de todos tus compañeros de Crónica Televisión. Yo no hago periodismo para ganar dinero, para divertirme. Como hago televisión para divertirme. Finado tuerto en instantes. Este es el castrado. Se trata del enfermero Jorge Vera, de 30 años, a quien su novia mandó a cortarle el pene y lo dejó colgado en el picaporte. Se agachó en mal momento. Una rata le destrozó los genitales a un chino que se duchaba en un baño público. Para leerlo sin reírse, ¿cómo hace? Y es difícil a veces, sobre todo en la época de Lorena Bobby, ¿te acordás el congreso ese de penes cortados en Quito, Ecuador? Pues después de Lorena Bobby hay varios que cortaron, varias mujeres que cortaron los penes, varias minas que cortaron los penes, ¿no? Entonces un congreso de penes cortados. Y lo pusimos en placa roja, allá por el 94. Raquel Nair Lucio, ama de casa, se convirtió en las últimas horas en la sexta esposa brasileña que en los últimos 10 días intentó castrar, sin conseguirlo, a su marido en una reacción motivada por celos y por venganza a los malos tratos recibidos. ¿Te importaba mucho cuando te decían que eras amarillista, que hacías prensa amarilla? No, mirá, de mí se han dicho todo. ¿Pero qué amarillismo? Si están todos titulando de la misma manera. El videográfico, la música arriba. Falta la placa roja porque se sería, pero todo lo demás es de alguna manera es una imitación de un estilo. Un concejal de Quemú, de Lanuso, no sé, del pueblito más chiquito, más grande, tiene jefe de prensa, asesor de imagen, llama a fulano de atrás y dice, yo soy el jefe Personal de prensa, training, concejal, no sé cuánto. ¿Pero será cierto o es verso? No, es verdad. ¿Y qué le dicen? ¿Para qué lo llaman? Pero llaman, pero como 10 por día. Ah, sí. Que un diputado, no le hablo de un diputado muy conocido, sí. un diputado de una provincia pequeña. Sí. ¿Pero qué quieren? ¿Estar en una nota, un reportaje, que va a inaugurar un baño, que va a inaugurar... En la actualidad, Héctor Ricardo García es propietario de los diarios Crónica y El Atlántico de Mar del Plata, de los Teatros Astros en Buenos Aires y Tronador en Mar del Plata, de los estudios de televisión Estrellas y de la señal Crónica TV. ¿Y usted está ahí? ¿Usted dirige Crónica? Crónica TV me refiero. Está ahí, ¿no? Sí, estaba Gavilán hasta hace 8 meses, 7 meses, se fue. ¿Y no puso a nadie en lugar de él? No, me quedé yo. Hacia el 93, y cansado de que sus colegas le pidieran con frecuencia entrevistas, decidió escribir su autobiografía en el libro titulado 100 veces me quisieron matar. Yo no quiero hablar de mis colegas porque no me gusta hacer periodismo de periodistas. No acostumbro. Pero en el libro lo hace. No, yo cuento anécdotas objetivamente y muy pequeñas, no me explayo en cosas que yo conozco. No sé si fueron 100 veces, pero yo creo que fueron muchísimas las que lo quisieron matar, o por lo menos sintieron ganas de matarlo, porque es uno de los pocos tipos que además se las arregló para fastidiar a casi todos los gobiernos. Para mí es un privilegio que don Héctor Ricardo García me esté haciendo las notas. Por si ustedes han visto la calle, no sé si la va a dar, pero me la vas a hacer un plano delante de moi, porque quiero que lo vean. Es auténtico. Claro, sí, es el auténtico. Porque bueno, creo que tenemos una historia juntos. Los que están cerca de él cuentan que está un poco cansado, que tiene ganas de retirarse un poco, que tiene ganas de empezar a mirar un poco la cosa más desde afuera, de producir algunas cosas, pero de involucrarse cada vez menos. García no se lo ve. Yo no sé si está en el diario, en el canal, es un misterio, pero desapareció, no hay fotos. Es un tipo que era muy salidor, era un tipo de la noche, digamos, tanguero además. No se lo ve en las canchas, digamos, yo por lo menos por lo que sé. Yo creo que hasta el último día de su vida va a respirar periodismo.
Dice que Crónica y él pertenecen a una única ideología, la del partido periodista. En base a la consigna, hay que darle a la gente lo que la gente quiere, continúa ejerciendo el oficio que había soñado desde chico. Algunos lo reconocen como el maestro del amarillismo. Hoy, a 50 años de su carrera, es un símbolo del periodismo argentino.